A todos nos pasó alguna vez, saliste a correr después de comer algo liviano y sin embargo en los primeros kilómetros aparece una sensación incómoda en tu estómago. Nudos, náuseas, reflujo o simplemente una molestia difusa que arruina tu entrenamiento. A veces se convierte en una urgencia, otras en una frustración. Y una vez más te preguntas, ¿cómo hacen los demás para correr y comer sin problemas? ¿Tengo algo mal en el cuerpo? ¿Será que no estoy hecho para esto? La respuesta, en la mayoría de los casos, es mucho más simple. Tu cuerpo todavía no lo aprendió. Todavía no lo aprendió. Porque correr no solo es una cuestión de piernas y pulmones, también involucra a nuestro sistema digestivo. Y ese sistema, como cualquier otro, necesita adaptarse, se entrena. Sí, el aparato digestivo también debe aprender a correr. Durante el ejercicio, especialmente en actividades de impacto como el running, nuestro cuerpo prioriza la sangre para los músculos, el cerebro, la piel y el corazón. El flujo sanguíneo hacia el aparato digestivo disminuye notablemente y eso significa que cualquier alimento que esté ahí adentro va a tardar más en procesarse, se va a mover con menos eficiencia y va a generar molestias. Y si a eso le sumamos movimientos repetitivos, rebotes, tensión abdominal o una mala elección alimentaria, el resultado es predecible: malestar gastrointestinal. Esto no es un error de diseño, sino una consecuencia lógica de nuestra evolución. Ningún animal en estado salvaje corre y come al mismo tiempo. Un león, por ejemplo, no mastica mientras persigue a su presa, o un ciervo no pasta mientras huye de un predador. Y nuestros antepasados tampoco lo hacían. Comían después de correr para cazar o después de escapar de una amenaza, nunca en simultáneo. Y por eso, biológicamente, no estamos diseñados para correr y digerir a la vez. El cuerpo lo interpreta como una contradicción. El sistema digestivo necesita más sangre, oxígeno y energía para funcionar bien, pero cuando corres, esas mismas demandas se multiplican en las piernas, en el corazón y en los pulmones. Se produce entonces una especie de conflicto de intereses dentro de nuestro cuerpo y en ese conflicto nuestro cerebro elige siempre a la supervivencia. Prioriza mandar más sangre a tus músculos porque aunque hoy corras por salud o placer, tu cuerpo todavía actúa como si estuvieses huyendo o cazando. Y frente a ese escenario, la digestión puede esperar o interrumpirse o volverse problemática. Y por eso no alcanza con saber qué comer antes o durante un entrenamiento o carrera. Hay que entrenarlo. Así como aprendiste a respirar mejor, a sostener el ritmo, a tolerar la fatiga o a hacer más largos tus rodajes, también debes enseñar a tu aparato digestivo a funcionar mejor mientras corres. Debes enseñar a tu aparato digestivo a funcionar mejor mientras corres. No se trata de tener buena o mala suerte, sino de entender que la digestión también es una función biológica que se adapta al estímulo. Y si el estímulo es frecuente, progresivo y bien planificado, la tolerancia mejora. Pero atención, porque este proceso puede llevar semanas o inclusive meses. Al principio quizás solo toleres agua, luego bebidas isotónicas, más adelante algún gel, una banana o un poco de pasas de uva o tal vez un poco de pan con miel. Cada cuerpo es distinto. Lo importante es que no lo pruebes por primera vez el día de la carrera. Lo que funciona para otros puede ser un desastre para vos o tal vez al revés. La única forma de saberlo es probarlo, pero no de golpe, sino con método, paciencia y observación. ¿Y cómo se entrena esa tolerancia? Fácil, aprovechando los entrenamientos largos, especialmente los rodajes de los fines de semana. Son la ocasión ideal para practicar cómo alimentarse en movimiento, porque se trata de un esfuerzo que es sostenido, pero no es intenso, y el estrés es mucho menor que en una carrera. Y si algo no cae bien, puedes frenar, caminar, regular, sin consecuencias. En cambio, en una competencia no tenés ese margen. Y la clave está en empezar de a poco. No hace falta bajarse un gel entero de entrada. Podés probar con medio o con un pequeño bocado de banana. O tal vez con un sorbo de bebida isotónica. El objetivo no es solo ver si podés tragarlo, sino cómo lo procesa tu cuerpo, cuánto tiempo tarda en caer bien y cómo se comporta al ritmo de carrera. Y todo eso solamente se aprende experimentando.
Y hacerlo con frecuencia, por ejemplo, una vez por semana, puede marcar una diferencia enorme, porque no solo vas a acostumbrar a tu aparato digestivo, sino que vas a ganar en confianza, vas a saber que te funciona, cómo administrarlo y cuándo incorporarlo. Y ese conocimiento vale oro el día que tenés que sostener un esfuerzo durante 1 hora, 2, 3 o más. También es fundamental respetar los tiempos de digestión. Comer justo antes de salir, aunque sea algo aparentemente liviano, suele ser una mala idea. Lo recomendable es dejar al menos 60 o 90 minutos entre la última comida sólida y el inicio de un entrenamiento, especialmente si va a ser intenso. Y si necesitas comer algo más cerca, que sea algo pequeño, fácil de digerir y ya probado por vos en otras ocasiones. En este sentido, trata de dejar de lado las proteínas y las grasas y priorizar los carbohidratos de rápida absorción, como por ejemplo las frutas o el pan blanco con algo de mermelada. Por otro lado, ten presente que en la adaptación digestiva no solamente tiene que ver la alimentación, también interviene el entrenamiento en sí. Con el tiempo tu cuerpo se vuelve más eficiente en todo, en la respiración, en la circulación sanguínea, en la economía de carrera y también en la tolerancia a alimentos durante el esfuerzo. Incluso tu microbiota intestinal, ese universo de bacterias que vive en tu intestino, se modifica con el ejercicio regular, lo que mejora la respuesta digestiva y reduce los riesgos de inflamación y disbiosis. ¿Eso significa que podés comer cualquier cosa? No, pero sí significa que con el entrenamiento adecuado, tu margen de tolerancia se amplía. Vas a poder incorporar más variedad de alimentos y suplementos durante las carreras largas o los entrenamientos, vas a sentirte más cómodo y vas a recuperarte mejor. Porque cuando el cuerpo deja de pelear con lo que comiste, puede concentrarse en lo que necesita hacer, correr. Y así como tu cuerpo aprende a trotar sin agotarse, a sostener un ritmo, a moverse sin rigidez, también aprende a digerir en movimiento, pero necesita tiempo, constancia y respeto. No lo apures, no lo ignores y sobre todo no pienses que sos el único al que le pasa. A casi todos nos pasó. La diferencia está en quien se queda ahí y quien lo entrena para superarlo. Si este video te gustó, déjale tu me gusta y ayúdame compartiéndolo con personas a las que les pueda ser útil también. Nos vemos en el próximo video del canal. Para el que falta poco, abrazo de Finisher para todos.